Modelismo. Evolución del camuflaje 1945-1980. El camuflaje naval norteamericano terminó la Segunda Guerra Mundial usando este esquema, azul medianoche. Claro, con las insignias de aquella época, este es posterior. Casi toda la posguerra y hasta mediados de los 50 se siguió usando este tipo de esquema. Durante la Guerra de Corea todavía se llegaron a usar muchos aviones en este color. Fue hasta final de los 50 que se sustituyó. En este esquema, la estrella norteamericana con barras está en 4 posiciones, arriba y abajo del ala y en el fuselaje. Tiende a atender el código de a qué portaaviones pertenece, no a qué escuadrón, sino a qué portaaviones. El gran letrero Navy y el Modex ya original con los números asignados a cada escuadrón. El esquema más usado durante la Marina durante todo este periodo fue el gris gaviota claro, con blanco en la parte inferior. Ese esquema fue usado en los finales de los 50, 60, 70 y hasta los 80. Al principio era un tono muy estandarizado y con pocos colores adicionales, pero según fue pasando el tiempo se fueron añadiendo colores de escuadrón, muy vistosos en algunos casos, que prácticamente regresaron a la época en donde esto no se podría considerar un camuflaje, sino más bien un esquema de pintura, porque los aviones eran muy flamboyantes y bastante escandalosos de verse. Incluso así fueron al combate en la época de Vietnam. No se consideraba importante en esa época el esconder los aviones, sino el espíritu de cuerpo era más importante y la moral de los escuadrones. En este caso es un avión de los marines, como se ve muy bien en el letrero. Ellos utilizaban un Modex solo de 2 números. Las insignias siguen siendo con barra en 4 posiciones y usualmente la cola estaba dedicada a los colores del escuadrón y al código de cada unidad. Ahora sí, ya cada unidad tiene su propio código. A excepción de los portaaviones, en ellos todavía seguía siendo el código de portaaviones. Este vistoso esquema terminó a finales de los 70 cuando se pensó que los soviéticos tenían un detector de largo alcance que permitía ver el blanco, los colores claros. Así que en los 80 se sustituyó el esquema, se eliminó el blanco y se quedó todo el avión en wrap around en gris gaviota claro. Algunos pequeños detalles todavía se seguían dejando en blanco. Por ejemplo, en este caso es la unidad AA, que está asignada al portaaviones USS Forrestal, el Modex y el número de escuadrón, el letrero de Navy y las insignias nacionales en las mismas posiciones. Eso se acabó en los 80, cuando se tuvieron que asignar colores de baja visibilidad. En este caso, y en prácticamente la totalidad de todos los aviones de esa época, se sustituyeron los colores gris gaviota oscuro y gris fantasma oscuro en los laterales. Este esquema se llamó counter shading y significa que los colores se complementan uno al otro. El color oscuro impide que se vea bien desde la parte superior y el color lateral hace que el avión se pierda contra las nubes y obviamente el fondo también. Estos colores que tengo en este Phantom están ligeramente exagerados para que se puedan contrastar, porque la idea real es que los aviones no se pudieran ver, que nada en ellos resaltara de ninguna forma y fueran casi invisibles al ojo humano. Por eso se llamaba counter shading, porque la parte donde daba el sol permanecía más oscura que la parte que reflejaba el sol. Este primer esquema venía en mates. El problema con los mates, como siempre sucede en los colores marinos, es que se echaban a perder muy rápidamente y los aviones empezaban a tener
un terminado muy curioso, muy raro, pero que echaba a perder todo el efecto. Después se adoptaron colores semimates. En este caso este es un F4N y lo barnicé con colores brillantes que no son correctos y exageré los colores para que se pudieran ver. Las insignias nacionales, como se ve, van en counter shading, en las mismas 4 posiciones, pero en un tamaño muy pequeño. Y finalmente viene el último esquema usado en esa época, el de los F-18 Hornet. Al principio de su producción estos aviones no estaban bien delimitados qué colores iban a usar. Me tocó ver aviones en todos los esquemas que se puedan imaginar, con gaviota oscuro, con una cosa que se llamó el Compass Navy. Fue antes de la estandarización, cuando finalmente se llegó a la conclusión de que mejor debían de ir en los 2 tonos de fantasma, oscuro y claro, y con el counter shading. Este modelo, si se dan cuenta, cuando le pinté la insignia la barnicé y no barnicé el resto con el mismo tipo de semimate, pero en realidad estos aviones van en semimate.